¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Derechos en Pugna. A nadie escapa que en los últimos años nuestra forma de comunicarnos, nuestra forma de interactuar, nuestra forma de conocer las cosas ha cambiado drásticamente. Mucho se habla de la sociedad global, de la sociedad de la información, pero hay incluso nuevas ideas que dan pie a lo que está ocurriendo justamente con las nuevas formas de producir conocimiento y utilizar ese conocimiento. De esto vamos a hablar el día de hoy aquí en Derechos en Pugna, la economía del conocimiento y las tendencias que a partir de esto surgen con la educación superior. Y para hablar justamente de estos temas, me acompaña en el día de hoy el doctor Sergio López Ayón, quien actualmente es el director general del Centro de Investigación y Docencia Económica, popularmente conocido como el CIDE, una institución pública, pero con altos márgenes de productividad, de eficiencia en las cosas que hace. Ya platicará algo de esto el doctor López Ayón. Bienvenido, Sergio, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y también está con nosotros el maestro Alberto Beñé Guerra, quien es un especialista en varios temas, consultor actualmente de una consultora importante llamada Primer Círculo, y Beto también ha estado metido en las lides político y político-electorales de nuestro país. Beto, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches. La economía del conocimiento. ¿Qué quiere decir esto, Beto? ¿De qué estamos hablando cuando se refiere uno a este nuevo concepto? Bueno, es importante tratar de ser claros y elementales, no irnos a cosas muy complicadas. Lo que ha ocurrido en el mundo en los últimos 40 años por lo menos es una transformación profunda en donde la posibilidad de agregar valor intelectual a los procesos y las actividades productivas ha transformado los modelos económicos, las relaciones entre las sociedades, los mercados, en fin. Y esta transformación tiene que ver precisamente con la formación de capital humano, con la generación de conocimiento y con los desarrollos tecnológicos que sean pertinentes con el entorno, de tal manera que esos conocimientos, esos cuadros profesionales calificados, puedan vincularse y participar con los sectores productivos, con las empresas, y que el Estado, los gobiernos, generen políticas públicas y entornos que propicien esto que se ha llamado el modelo de la triple hélice, esta suma de esfuerzos, de capacidades, de recursos de gobierno, academia y empresas, para agregar mayor valor a los procesos y dejar atrás los viejos modelos de producción que estaban basados en la explotación a veces irracional de recursos naturales y en la explotación de mano de obra barata, poco calificada, y digamos, como elementos competitivos. Y digamos que una división y a veces una distancia fuerte entre lo que hacían las universidades o los centros de investigación y lo que hacían justamente estos sitios de producción. Y en buena medida sigue pasando. Sí, a ver, retomo la idea. Yo creo que es importante diferenciar la idea de sociedad del conocimiento, que es una sociedad donde el conocimiento y la información son los ejes articuladores, digamos, de la vida social y económica, y de esta idea de economía del conocimiento. La economía del conocimiento es cuando la productividad de las empresas está cimentada en la producción, en el uso y en la distribución del conocimiento y de la información. Dicho de otra manera, cuando yo tengo vinculado la generación de conocimiento, lo que tradicionalmente hacen las universidades, con las empresas. Sí. ¿Sí? Es decir, el conocimiento o la base de conocimiento que se produce en las universidades ¿está dirigido específicamente a lo que requieren esas empresas? Yo diría distinto. Cuando las empresas son capaces de apropiarse del conocimiento para innovar en los procesos o en los productos que están basados entonces en conocimiento, no simplemente en otro tipo de productos. ¿Cómo qué ejemplo? Yo agregaría, si me permites, una cosa, Sergio, en este ejercicio de debate que es importante. Las empresas deben estar preparadas para recibir, apropiarse y aprovechar esos conocimientos, y las instituciones generadoras de conocimiento, las universidades, los centros de investigación, deben hacer investigación pertinente, es decir, no
deben seguir, me parece, cientos y cientos de investigadores haciendo en sus cubículos lo que ellos estiman de interés, sin hacerse cargo de que hay una responsabilidad, sobre todo en instituciones públicas, para que ese conocimiento que se genere, esos cuadros que se forman a través de la docencia en educación superior, sirvan a este entorno para generar crecimiento económico, mayor productividad, competitividad y al final bienestar. A ver, aquí quiero introducir un matiz, más que es un matiz. No solo eso, sino las empresas también se convierten en generadores de conocimiento. A ver, un dato que es importante. Voy a tomar los dos países que tienen mayor inversión en desarrollo tecnológico y ciencia. Por ejemplo, Corea, Israel, que andan arriba del 4%, se dedican muchos recursos. ¿Del PIB? Del PIB. Pero ese porcentaje, la mayor parte, en el caso de Corea, el 75% de esa inversión, y en el caso de Israel aún más, casi el 90%, es inversión privada, es decir, es inversión de las empresas, ¿sí? En el caso de México, para aterrizar, Para tener la comparación. tenemos solamente cerca de medio punto porcentual del PIB, 0.5. y 65% de ese valor es inversión pública, es decir, Al revés, las totalmente. empresas mexicanas todavía invierten poco en desarrollo científico, en investigación, ¿sí? Lo digo porque, Es correcto. digamos, aquí hay una transformación también del modo de entender la participación de las empresas en la generación de conocimiento. Pero para que esto se dé, tú necesitas tener un sistema educativo que genere los recursos humanos, o sea, los científicos, que sean capaces de desarrollar, digamos, su investigación en entornos públicos o privados. Pero a ver, para ponerlo esto con peras y manzanas. La manera tradicional de funcionamiento de la economía de mercado, como la conocíamos hace muchos años, hay empresas dedicadas a generar sus productos y tratar de venderlos de la manera más eficiente posible, ¿no? O de producirlo de la mejor forma, de la manera más eficiente, para lo cual abrían sus puertas a ciertos egresados con ciertas características de ciertas carreras que producían por su parte y en su universo las propias universidades, ¿cierto? Sí. Había ciertos puentes de comunicación, pero que en realidad cuando estos egresados entraban en las empresas tenían prácticamente que ser capacitados, a veces muy artesanalmente, a veces muy profesionalmente, para las nuevas tareas que la propia empresa requería. Pensemos en una maquila. Creo que ¿qué hace una maquila? ¿Sí? Es una empresa, ¿sí? Que básicamente hace un procedimiento mecánico repetitivo de producción de productos. ¿Sí? Entonces yo tejen recibo ropa, tejen zapatos, pero ya me dicen cómo se Exacto. hace. Bueno, si tú a esa le pones inversión y entonces no nada más produce, sino más hace diseño, por ejemplo. El diseño implica todo un trabajo de investigación. Un valor es un valor añadido. Intelectual. Investiga materiales y produce nuevos materiales. Introduce innovaciones en los mecanismos de producción y en el producto, ¿sí? Haciendo uso del conocimiento, ¿sí? Entonces estás en un escenario completamente distinto porque esa empresa va a producir un valor mucho más alto que el simple proceso de producir elementos, ¿sí? Fíjate, creo que es muy ilustrativo decir que en el caso de esta escisión en términos de indicadores de desarrollo entre el sur, el centro y el norte de México, lo que está muy claro es que en el sur la agregación de valor ha sido marginal, en muchos casos nula, y en cambio en el centro y en el norte ha habido esta agregación de valor. Si tú piensas, por ejemplo, en las grandes producciones de café o de plátano, o incluso de recursos naturales que se agotan, como los hidrocarburos en el sur, el gran problema es que esto no ha generado competitividad, desarrollo, empresas alrededor que sean creativas, que añadan valor, porque se han quedado en esta lógica de aprovechar recursos naturales, mano de obra barata, como si esos fueran, se terminan, ¿no? Como si esos fueran los factores determinantes para la competitividad de una economía. Eso quedó atrás hace por lo menos 4 décadas. Digamos que el paradigma, el arquetipo de esta idea de economía del conocimiento, pensando en la vinculación, como bien apuntaba Sergio, entre centros generadores de conocimiento y empresas productivas,
fue Silicon Valley en California. Es decir, cómo detonó una transformación, esta vinculación entre las universidades, los centros generadores de conocimiento y nuevas empresas, pequeñas, medianas o grandes, y cómo esto transformó al mundo. Es una cosa fantástica. Ahora, sin duda tenemos una clase empresarial que ha sido muy poco comprometida con la innovación, con la apuesta y la inversión en investigación. La generación de patentes en México es ridícula. Para dar una idea, un dato más o menos reciente, si el promedio de los países de la Organización para la Cooperación al Desarrollo Económico de patentes por cada millón de habitantes al año es de 106, y en los tops como Finlandia llega a 170, en México estamos algo así como en 3 o 4 patentes al año. Otra manera de verlo, Estados Unidos está produciendo 500,000 patentes al año. México, poquito más de 10,000, pero hay un dato peor. De esas 10,000, casi el 70% son lo que se llama patentes a no residentes, es decir, patentes que traen industrias de otros países y que se patentan. La producción de patentes mexicanos es pequeñísima. Es casi inexistente. Es casi inexistente. Ahora, yo tendría una pregunta que hacer, porque me parece que esto es fundamental. Este nuevo sistema, esta nueva forma de entender tanto la producción como el conocimiento o la producción del conocimiento, ¿cómo afecta de manera específica los centros de investigación, los centros de educación superior, Sergio? Bueno, aquí es importante entender que la generación de conocimiento tiene una base que es lo que llamamos ciencia básica. Es decir, para poder producir tecnología, desarrollos tecnológicos, innovación o incluso ciencia aplicada, tienes que tener una base de ciencia básica sólida que soporte el segundo nivel, ¿sí? Por eso los científicos mexicanos insisten en la necesidad de tener un aparato de ciencia básica robusto. Ahora, dicho esto, toda esta generación de conocimiento básico te va produciendo aplicaciones, ¿sí? Que ahí es donde viene la vinculación necesaria entre la empresa y la universidad. Porque la empresa empieza a hacer demanda, digamos, conocimientos, materiales, productos, semillas, métodos de producción, herramientas, materiales, ¿sí? Y lo tienes que vincular con la universidad, que es la que está generando o puede generar estas innovaciones que se inscriban en el proceso productivo. Esta es la vinculación, ¿sí? Que se puede hacer a través de centros de investigación o de investigación que se desarrolla en las propias empresas, o una mezcla de ambas. Este es un factor muy importante y coincido con Sergio. Sin embargo, añadiría otro más. Es decir, suscribo enteramente que la deficiencia en la educación básica, en la educación media básica en materia de ciencia, es desde luego un déficit tremendo para el país. Todos los indicadores lo muestran. No es necesario hablar del desastre en que se encuentra la educación pública en los niveles básico y medio del país. Ahora, en forma adicional, mi pregunta es, ¿qué están haciendo tantos profesores e investigadores de tiempo completo en tantas universidades? Yo creo que es la gran pregunta que hay que hacernos, pero vamos a un corte.